¿Qué tal? Un saludo de parte de todo el equipo de profesionales de esta casa, de la Televisión Pública del Condado, de Doñana Comunicación. Bueno, le tomamos prestado este tiempo de cerca a nuestra compañera Almudena Pérez, con mucho cariño ella nos lo cede, porque teníamos concertado una entrevista en este día, una entrevista muy oportuna por la jornada en la que nos encontramos, por los asuntos de actualidad y por los que toca personalmente Rafael López, y por supuesto porque el programa De Cerca nos viene fenomenal para una persona que es de la localidad, que ha desarrollado parte de su trayectoria política en Almonte y que ahora ostenta la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva. Bueno, tres asuntos realmente con bastante contenido. Rafael López, gracias por atendernos en el plató. Bueno, gracias a ustedes por invitarme, ¿no? Yo estoy encantado de venir al monte siempre y de colaborar en la medida de mis posibilidades y mis competencias en el tema que yo pueda informar y que pueda colaborar con vosotros, ¿no? Bueno, encantados desde luego. Hemos tenido la oportunidad en determinados, entre comillas, asaltos informativos cada vez que ha venido al monte de recogerle declaraciones, pero teníamos deseos de contar con su presencia porque tenemos, bueno, muchísimos temas además de los que más preocupan a la ciudadanía en general. Quizás tendremos que empezar de manera coyuntural, aunque quiero dedicar la mayor parte del tiempo de entrevista a la sanidad, a hablar del día de hoy, del día contra la violencia de género. Venía de un acto concretamente en Huelva capital. Bueno, es un asunto sobre el que además hay planteadas estrategias como de superación, y es importante quizás en días como hoy pues recordar que queda mucho por hacer. Yo creo que sí. Hoy yo vengo de la Diputación, que se ha leído un manifiesto y estábamos, bueno, todos la Junta, estaba el Ayuntamiento, estaba la Diputación, estaba el IAN, estaban alumnos que han hecho allí una performance sobre el tema de la lucha contra la violencia. Y yo creo que la violencia es una lacra importante que tiene esta sociedad, en la que tenemos que luchar profundamente desde todos los ámbitos, ¿no? Es decir, que no, la violencia no es algo que se luche desde la Junta o desde los ayuntamientos solo, sino que tiene que ser un trabajo conjunto de la ciudadanía en general. Influye mucho y es muy importante la educación, por eso todos los proyectos que desde de los institutos, de las escuelas se hacen de concienciación de lo que significa, lo que es la violencia y el trato a las mujeres, en fin, todo eso es muy importante. Y yo creo que en torno al 25 de noviembre ahora hay una movilización importantísima. En la parte de Igualdad y Políticas Sociales está incluido el Instituto Andaluz de la Mujer. Entonces nosotros estamos haciendo muchísimos actos desde la Junta Institucional. Pero también yo creo que se ha conseguido que los ayuntamientos cada vez más tomen conciencia con este tema y cada vez más haya una apuesta más decidida, más estructurada y más potente en contra de la violencia, que es una lacra. No se puede a estas alturas del siglo XXI que haya 49 mujeres asesinadas, con todo lo que eso significa, ¿no? Es decir, que es un tema tremendo, es una vía, es un terrorismo, ¿no? Porque 49 mujeres asesinadas simplemente por el hecho de ser mujer es un tema delicado que la sociedad tiene que profundizar, tiene que reflexionar y tenemos que actuar conjuntamente, está claro. La educación fundamental. La educación que, bueno, se ha expresado en Almonte a través de diferentes actos que algunos lo hemos visto esta semana, otros los veremos en la próxima semana. Han sido muchos y realmente pues muy efectivos, creo. Bueno, en ese terreno, en el de la igualdad, evidentemente hay mucho que hacer. Comentábamos con Rafael López, que es el delegado también de salud, mientras preparábamos la entrevista, que vamos a dedicar el grueso de la entrevista a la misma. Bueno, hay movilizaciones concretamente, además tuve la oportunidad de escucharlo en una entrevista previa que realizaba con nuestros compañeros de Onda Cero. Bueno, y la verdad es que no sé si le ha tocado la peor época posible para llevar adelante una materia como la de salud, por muchas cuestiones. Indudablemente entiendo una de ellas, la crisis. Bueno, yo no sé, yo creo que sí, yo llevo 2 años y medio aproximadamente de delegado y llevo 2 años y medio bastante complicado, bastante duro. Pero bueno, yo no me quejo, sinceramente, porque es un trabajo que a mí me gusta y bien, el puesto de delegado es un puesto que yo agradezco, ¿no? Porque también que te piensen en ti para llevar
la Delegación de Salud y de Igualdad y Políticas Sociales en un momento tan complejo, pues bueno, a mí también me llena de satisfacción. Yo lo que sí es verdad es que desde que estoy delegado dedico todo mi tiempo a trabajar para mejorar la salud en general y lo que es la infraestructura sanitaria en particular, ¿no? Es verdad que yo he vivido 2 años de eclosión del sistema sanitario. El sistema sanitario ha vivido un momento de bastante convulsión, que es posible que la crisis haya tenido mucho que ver, porque indudablemente en la crisis nos hemos resentido todo, se ha resentido el país, no solamente la sanidad, sino el país, y que en ese efecto de la crisis hay alguna gente que ha intentado pescar y que ha intentado a río revuelto, ¿no? Porque es verdad que la sanidad es un valor y es un sistema que todos tenemos que defender, pero defender activamente y diariamente, porque no podemos permitir que nos pase como en otros países, que la sanidad es casi privada, como pasa por ejemplo en Estados Unidos, que se han cargado el Obamacare, que era la parte pública de la sanidad, o en otros países donde lo primero que tiene es, en Japón, donde está mi hijo, pues ahí tiene el 40% lo pagan los ciudadanos. Es decir, nosotros el valor de la sanidad pública universal, en equidad y tal, el sistema sanitario público andaluz es de tal valor y es tan importante para nosotros defenderlo, que ahí la apuesta política tiene que ser decisiva. Y lo que sí es cierto y lo que yo he vivido en estos años es una ofensiva contra el sistema sanitario con ciertos intereses. Y me explico. Con la crisis del ladrillo, las empresas que siguen teniendo el dinero, porque no nos olvidemos, el dinero, las grandes multinacionales siguen teniendo poder económico. Lo que sí es verdad es que ha habido un giro, ¿no? Y un cambio hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde vamos a ganar dinero. Y la sanidad de Andalucía mueve mucho dinero, casi 10.000 millones en el presupuesto, mucho dinero. Un hospital genera mucha actividad en torno al hospital y en los servicios del hospital. Por lo tanto, ha habido sectores empresariales de capital riesgo que han centrado su interés, una vez que han perdido el ladrillo, han centrado su interés en aquellos sectores económicos como la sanidad, la educación, la dependencia, donde indudablemente hay un soporte del Estado. Y en esa ofensiva que ha habido contra la sanidad, determinados profesionales han hecho un poco el juego, ¿no? Pero nosotros tenemos claro, como partido, como consejería, como gobierno andaluz, que la sanidad pública es esencial, es un valor esencial. Y esos 10.000 millones que la Junta pone en el presupuesto de la sanidad, hay que defenderlo con uñas y dientes, ¿no? Y es un poco lo que yo hago. Es verdad que tú me dirás, en algunas cosas hay que mejorar, indudablemente, pero ¿quién ha dicho que no? Todas las cosas de la vida, hasta en uno mismo, tenemos que ir mejorándolo y perfeccionándolo. Pero estamos en ello. Ahora entraremos en algunos aspectos que queremos resaltar, pero el trabajo es fundamental. La sanidad pública es un valor. El hecho de que uno esté malo, tenga un cáncer de colon, tenga un cáncer de pulmón, tenga un resfriado, tenga una apendicitis, una fractura, y simplemente por el hecho de ser andaluz, tú vayas a un hospital y te traten y no te pidan directamente nada, eso es un valor fundamental. Bien, bueno, saben ustedes que además nosotros estamos dando curso y dando turno de voz a todos los elementos sociales, por ejemplo, y sobre todo en una etapa en la que nos interesa educación, sanidad, política social, una razón más que de sobra para tener hoy a Rafael López como delegado territorial sobre estos temas. Una televisión que además también ha dado participación a Contenidos de Huelva por una sanidad digna, que es la plataforma que además está llevando a cabo, digamos, esa voz contestataria o reivindicativa. Se me ocurre preguntar, porque además he tenido la ocasión de escucharle en esa entrevista, bueno, pues esa sensibilidad hacia la movilización social en torno a la sanidad, bueno, pues que nos dé la otra parte, es decir, lo que
recibe la delegación en forma de reivindicación y la reacción. Entendiendo además que los ingredientes para realizar ese plato son complicados. Hemos hablado de la carestía económica. Por tanto, me da la impresión que desde la delegación lo que se tratará es de la máxima eficacia y eficiencia entre lo que hay. Claro. Mira, Pepe, verá, cuando yo empecé como delegado, es fundamental, para mí era fundamental hacerme un escenario y una visión de lo que estaba sucediendo en aquel momento, ¿no? Era un momento complicado, era un momento de mucha tensión, y entonces escuchar a los ciudadanos es básico en un político, porque el político que no escucha a los ciudadanos y se ponga una careta y no quiera la sensibilidad social, ser un referente de sensibilidad social, yo creo que es bastante negativo. Nosotros, a través de los órganos de participación que tiene la delegación, que son múltiples, activamos toda la participación social con asociaciones de vecinos, asociaciones de pacientes, asociaciones de enfermos, asociaciones en general y ciudadanos, ¿no? Por ahí era importante. Otro, el Consejo de Salud de Área, que bueno, por motivos complicados, pues no se había convocado. Trabajar con los sindicatos, convocar una mesa, las mesas provinciales de atención primaria, de urgencia y tal, también era fundamental, porque los sindicatos, bueno, pues tienen su visión del tema. Indudablemente trabajar con esta plataforma, que ahora ya es una asociación, bueno, porque bueno, ellos reivindicaban una serie de cosas y nosotros indudablemente pues hemos trabajado escuchando un poco a la población y un poco a los ciudadanos. Ya lo dijo Susana Díaz, ¿no?, en su momento, es decir, si tú adoptas una decisión y la ciudadanía no la entiende, no hemos sido capaces de explicarlo en condiciones. Hay intereses, porque la sanidad con la sanidad hay muchos intereses, es muy poliédrica, ¿no? Y hay muchos intereses, del que tiene una consulta privada, del que tiene una empresa X, una empresa Y. Hay muchos intereses, somos conscientes de eso. Pero si no hemos sido capaces de explicar bien a los ciudadanos no nos han entendido, los ciudadanos salen a la calle, los ciudadanos manifiestan que no están de acuerdo con determinadas decisiones, pues probablemente lo menos y lo más inteligente es replanteárselo. Un poco es lo que estamos haciendo, replantearnos un poco el planteamiento inicial de lo que era la fusión hospitalaria. Y bien, ya actualmente ya no hay fusión, ya hay dos hospitales diferenciados, por un lado el Juan Ramón y por otro lado el Infanta Elena. Eso se ha negociado con los sindicatos, mesas técnicas, ya el proceso se ha terminado, quedan algunas, porque claro, trabajar en los temas sanitarios no es algo que se hace de ahora para mañana, ¿no? Sino tiene muchas implicaciones. Eso ya está terminado, así ya la gente de Almonte y la gente de la costa y condado van al Infanta Elena, salvo partos y pediatría, que se ha quedado centralizado, porque uno de los grandes debates y una de las grandes reivindicaciones de la ciudadanía de Huelva es el materno-infantil. Y entonces hemos dejado pediatría, obstetricia en el Juan Ramón, porque ya ha habido un compromiso político de la presidenta de hacer en Huelva un materno-infantil, que yo voy el lunes a ver el plan funcional con la dirección general y a discutirlo y tal. Eso estamos avanzando bastante. Por lo tanto, lo que es la sanidad hoy y lo que era hace 2 años y medio ha cambiado. Porque es verdad que había ya un interés por parte de la delegación, la consejería, de transformar, porque, hombre, íbamos mejorando económicamente y eso tiene su efecto. Es verdad que hemos escuchado a los ciudadanos, asociaciones, etcétera, pero es verdad también que nosotros ya teníamos hecho un panorama de mejora importante en todo lo que era infraestructura sanitaria
y lo que era cartera de servicio, etcétera, ¿no? Perfecto. Bueno, hablamos de las principales preocupaciones. Le voy a lanzar algún titular porque además los hemos escuchado aquí, los hemos seguido como, actualidad y bueno, no podemos perder la oportunidad. Sí, Por sí, ejemplo, claro. listas de espera peores que en Huelva que en otras provincias de Andalucía. ¿Cuál es la realidad sobre esa cuestión? Verá, nosotros, ¿dónde nos duele el zapato? ¿Vale? Vamos a ser directo, que la gente nos entienda. En los temas de atención primaria, cuando uno va al centro de salud, fundamental, porque el centro de salud es el 90% de la asistencia sanitaria se hace en los centros de salud. Entonces, ¿dónde tenemos que actuar? En el centro de salud. Mejorar los cupos, mejorar la capacidad diagnóstica de los centros, que el médico de cabecera pueda pedir ecografía, en fin, mejorar la asistencia sanitaria en los centros de salud. Otro tema importante que la gente reivindica, las urgencias, ¿no? Yo voy a la urgencia, me llevo 8 horas y tal, en fin. Eso es importante, eso tenemos que actuar, y estamos actuando, ¿no? Actuando en mejorar plantilla. Se ha incrementado de manera importante la plantilla en general del sistema sanitario, pero en particular de la urgencia, de las urgencias. En la Sierra, por ejemplo, hemos montado 2 equipos Delta. Los equipos Delta son equipos de emergencia sanitaria. Bueno, este verano hemos puesto un equipo en Matalascaña, hay otro equipo en Bollullo, otro en San Juan del Puerto y más, ¿no? Quiero decir, era importante el tema de la plantilla. También los hospitales tenían que analizar un poco los circuitos de urgencia, es decir, pues uno llega a urgencia, no es lo mismo llegar con la cabeza abierta, con un infarto, que con un dolor de espalda. La gente podrá entender que si yo llego con un dolor de espalda tiene un tratamiento diferente a que si llego con un infarto. El infarto no espera, el accidente de tráfico no espera, una fractura no espera, en fin, hay determinadas patologías que no. Hay otras patologías que, bueno, pues, porque no son graves, porque seguramente no son patologías de urgencia hospitalaria, me estoy refiriendo, sí. Tienes que esperar. Y otro tema, lista de espera. En lista de espera es fundamental, porque esa es una de las grandes, ¿cómo diría yo?, cartas de presentación del sistema sanitario. Porque cuando uno tiene un cáncer o cuando uno tiene una artrosis, lo que quiere es que lo curen, que lo traten, cuanto antes mejor, ¿no? Entonces nosotros estamos trabajando bastante con el tema de lista de espera porque nos duele el zapato, ¿no? Y porque eso es una imagen importante. Entonces, hemos reforzado todo lo que son las intervenciones quirúrgicas, tanto en el Hospital Juan Ramón como en el Hospital Infanta Elena, se está operando, aparte de la operación normal que se vienen sacando aproximadamente unas 1.100 intervenciones mes. Estamos aumentando la plantilla, los recursos y tal, y se están operando por las tardes y se están operando los fines de semana, tanto en el Juan Ramón como en el Infanta. Se ha aumentado el número de consultas que se hacen también, y se han aumentado también las pruebas diagnósticas más específicas, TAC, resonancia, eco, en fin, yo sé, nosotros estamos trabajando mucho y queremos abordar el tema del cáncer, el tema de colonoscopia, etcétera. Eso es lo que se está trabajando. Y además se está trabajando en la gestión de cola. ¿La gestión de cola qué es? Es el médico de la cabecera le dice, usted necesita operarse de catarata, ¿vale? Y te da un papelito o lo mete en el registro de demanda quirúrgica que se llama. En el momento en que tú entras en el registro de demanda quirúrgica, dependiendo de la intervención que te vayan a hacer, tú tienes o 120 días o 180 días. Es decir, yo antes de 120 días te tengo que llamar o antes de 180 días te tengo que llamar. No de todos los procedimientos, sino de 770 procedimientos. Entonces, ¿cómo es gestión de cola? Si yo me he apuntado hoy a una catarata, pues yo paso a la cola. Yo tengo que gestionar esa cola. Entonces, eso usted tiene que trabajar con los médicos de atención primaria y con el distrito de atención primaria, ¿vale? Eso es fundamental, ese trabajo se está haciendo. Hombre, yo creo que estamos obteniendo resultados muy positivos. Y Huelva no es la peor, porque es que esto de decir, Huelva es la peor, a mí eso me molesta, porque no es verdad. ¿Por qué se quiere dar esa imagen del sistema sanitario? Cuando uno está permanentemente
diciendo que el sistema sanitario de Huelva es lo peor y no sé qué, no sé cuánto, ¿qué interés tiene? Si uno trabaja en la Coca-Cola y está todo diciendo, no hay Coca-Cola, porque la Coca-Cola es muy mala, porque esto, ¿qué interés tiene? Es decir, no se le ocurre a nadie ir en contra de uno mismo, ¿no? De la empresa que uno trabaja o del sistema que a uno defiende, ¿no? Por tanto, ahí hay otros intereses fundamentalmente económicos. Bueno, muy interesante todo lo que nos está aportando Rafael López, con quien estamos hablando de igualdad, de salud. Ahora vamos a hablar un poquito de políticas sociales. Venga. Bueno, es interesante. Me da la sensación de que desde el punto de vista de la gestión se está un poco en la trinchera, ¿no? Resistiendo, por lo que comentaba al principio, ¿no? Presupuestos ajustados, época complicada, y a partir de ahí, bueno, pues una situación de gravedad, ¿no? Para muchas familias, para muchas personas. Concretamente ayer se hablaba en el presupuesto, bueno, pues de la necesidad de la atención a muchas familias en bienes básicos. ¿Cómo se está viviendo, digamos, esta política? Bueno, y sobre todo, y esto es algo que incluso engloba la sanidad, ¿no? ¿Cómo se mira el medio y el largo plazo, ¿no? Porque es sostenible. Eso es una pregunta muy interesante. La sostenibilidad del sistema. Eso es un tema que, bueno, que hay un debate público sobre el tema de la sostenibilidad, y yo creo que ahora mismo en el planteamiento que tenemos, es decir, que tenemos que seguir avanzando porque la población va envejeciendo, en fin, eso es un debate muy interesante sobre el tema de la financiación y la sostenibilidad del sistema, pero yo creo que no vamos a entrar en eso. Vamos a entrar mejor en otras cosas que son, a mí me parecen más interesantes y a lo mejor a la gente le puede interesar más. Nosotros, en el tema de políticas sociales, hay aspectos muy fundamentales, y a mí, que yo vengo del mundo de la salud, no tenía tanto contacto con los servicios sociales, me producían, en fin, ¿cómo te digo?, cierto pérdida de sueño, ¿no? Sobre todo el tema de menores. Bien. Para mí, el tema de menores y todo lo que significa el abordaje de los menores y tal, eso era un tema que a mí me preocupaba. Ahora mismo, bueno, yo creo que se está haciendo una gestión interesante, hemos aumentado el número de familias acogedoras, se está mejorando todo lo que es la gestión del servicio de menores, se está aumentando el tema de transparencia, a la gente se le da garantía absoluta en todo el proceso de desamparo y tal. La Junta no quita niños, sino la Junta protege la infancia, y en eso estamos trabajando, y yo creo que se está haciendo, bueno, bastante bien, mejorable, claro, sí. Porque alguna gente me dirá, oye, pero es que yo tuve un caso, tal. Bien. En el tema, hay que tener en cuenta una cosa, lo que me preguntaba, el 1 de enero entra en vigor el decreto de renta mínima de inserción. La renta mínima de inserción es una apuesta importante de la Junta por ayudar a aquellas personas, colectivos, ciudadanos, familias, etcétera, más necesitadas. La renta mínima de inserción ahora mismo se da un salario que se llama salario social, eso desaparece el día 1 de enero y empieza la renta mínima de inserción. La renta mínima de inserción va a tener, cuando tú consideres que una persona tiene las condiciones para una renta mínima de inserción, que se han cambiado los criterios, ¿no? Se han cambiado los criterios de manera importante, que eso es un debate muy interesante que a lo mejor no tenemos tiempo. Pues se le da 12 meses, es decir, que ahora mismo el salario social son 6 meses, cuando tú consideres que la persona tiene necesidades y tal, y le vas a dar la renta mínima de inserción, son 12 meses, ya no se tiene en cuenta, la unidad familiar se valora de manera distinta, en fin, yo creo que ahí es un paso importante. Y otra de las grandes políticas de la Junta es el tema de mayores. Nuestros mayores se merecen, bueno, pues todo, porque han trabajado, porque han luchado para que estemos nosotros ahora aquí, ¿no? Y el tema de mayores, se está revisando todo el tema de envejecimiento activo, se está revisando residencias de mayores. Yo, de hecho, tengo una petición de la Agencia de la Dependencia para una propuesta para el año 2018 de mejora. Estamos revisando las plazas concertadas, en fin, se está trabajando en ese sentido, y yo creo que, bueno, que es muy interesante. A lo mejor tenemos que avanzar, pero yo estoy contento porque hemos mejorado bastante en estos 2 años. Bueno,
Bueno, aquí lo vamos a dejar, la verdad es que hay muchísimos temas sobre la mesa y más en las áreas que hemos tocado con Rafael López como delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Y eso que le comentábamos, que íbamos a hablar de temas recientes, hoy ha aparecido una noticia en nuestros informativos relacionada con la reunión con la asociación SOS Bebés Robados. Bueno, sabemos también, ¿no?, que ha dedicado buena parte de su quehacer, incluso me atrevería a decir personal, ¿no?, con el tema de memoria histórica. Bueno, también son las satisfacciones, ¿no?, que depara la política, ¿no?, correspondientes con la ideología. Digo esto porque, bueno, estamos en el programa de cerca y que duda cabe que queremos tocar un poco pues, la fibra personal, ¿no?, de nuestro invitado, Rafael. Bueno, son cuestiones que además son tocantes, ¿no?, sí, bueno, al modo de pensar de uno. Sí, yo llevo bastante tiempo trabajando en el tema de memoria, como tú sabes. A mi abuelo lo fusilaron, bueno, en Hinojo, está en una fosa común. Mi familia ha sido una familia víctima del franquismo y esa dolor, esa lacra se lleva a la familia y lo han transmitido, ¿no? Mi madre lo que me pedía era que los huesos de abuelo enterrarlos en el cementerio del Monte, ¿no? Entonces era como un deber personal. Aparte, yo llevo mucho tiempo peleando con esto y con el tema de bebés robados, bueno, pues lo que sí es verdad es que como delegado yo me reuní el otro día, el viernes, con la asociación Bebés Robados, que es tremendo, que había casi 150 personas y muchos casos, algunos casos que son abordables y otros que tienen más dificultad, ¿no? Pero bueno, yo en definitiva lo que puse a disposición de la asociación es la información de los historiales médicos, que ellos soliciten a través de la delegación para nosotros a su vez, debidamente acreditado y documentado, porque sabemos que tenemos la ley de protección de datos, ¿vale? Para que ellos soliciten los historiales y los hospitales se comprometen, los gerentes de los hospitales, que yo ya lo vi con ellos, se van a comprometer a darle la información que tengamos. Eso era importante. Por otro lado, también yo a título personal me comprometí con la presidenta a asesorarla en el tema de exhumaciones, cómo se solicita una exhumación, cómo hacer y tal, que tengo pendiente contestarle a una pregunta que me ha hecho, y además también a conectar con algunas instituciones, fundamentalmente la Fiscalía, que ya lo he hecho, para tener una reunión con la asociación. Y es verdad que es doloroso esto, porque a estas alturas del siglo, que todavía en España, en Huelva, hay casi 118, bueno, ya algunas se han exhumado, en Huelva había 119 fosas, ¿no? Yo creo que es un compromiso político, ¿no? Y el Partido Socialista, con la ley de memoria democrática que se ha preguntado, de memoria histórica y democrática que se ha aprobado en el Parlamento, se va a dar un giro fundamental en el tema de la memoria. Y yo creo que no podemos ser el segundo país del mundo en fosas comunes. Eso es una lacra que tenemos que hacerlo, porque yo creo que como político y como una persona sensible en estos temas, tiene que ser fundamental la dignificación de los enterramientos, tiene que ser fundamental la identificación de las víctimas, porque la consideración de desaparecido, hasta que no aparece el cadáver, tú lo identificas y aparecen los restos, no se considera, según la Organización Nacional de Naciones Unidas, no se considera que la persona no es desaparecida, con lo cual la consideración de desaparecido, todos los que están en fosa la tienen, por lo tanto la ley le ampara. Y en eso estamos. Bueno, en eso y en muchas cosas. Damos cuenta de ello y se nos quedan muchísimos temas en el tintero. Bueno, quizá para una próxima vez. Bueno, cuando tú me digas, yo estaré aquí. Bueno, pues encantado de nuestro diálogo con Rafael López, delegado territorial de Igualdad, Salud, Políticas Sociales, persona del Rocío, del término municipal de Almonte, que nos ha atendido gentilmente. Le agradecemos su presencia aquí, como digo. Pues ojalá dentro de muy poco podamos seguir hablando de temas sin duda de muchísimo interés para todo nuestro barco de referencia, la provincia de Huelva. Gracias y hasta pronto. Muy bien, Pepe. Muchas gracias a ti.